Hola a todos, les doy la bienvenida a Es Ciencia, el programa donde hablamos del planeta y cómo cuidarlo. Los saluda Daniel Mosencao, el Dr. Robot, y en esta ocasión hablaremos de partículas contaminantes, aerosoles en el ambiente y cómo cuidar nuestro planeta. ¿Listos o no? Comenzamos. La maestra Ángeles Nolasco nos presenta un artículo sobre detonantes de alergias por partículas contaminantes. Se ve bueno, ¿verdad? Veamos la cápsula. ¿Qué calidad tiene el aire que respiramos? ¿Por qué cada vez es más frecuente percibir que hay algo en el ambiente además del aire? Son preguntas que con mayor frecuencia se hacen presentes en un gran número de personas, independientemente del lugar donde vivan, aunque el percibir problemas en la calidad del aire es más frecuente en las zonas urbanas. Cosquillas en la nariz, congestión nasal, ojos llorosos, estornudos frecuentes, dificultades para respirar pueden ser algunos síntomas que se presentan en la vida de los habitantes del planeta. La respuesta que damos ante estas situaciones: tengo alergia, pero poco sabemos qué es lo que ocasiona que estas alergias se presenten. Una de las causas es la contaminación atmosférica, la cual aparece cada vez más en el vocabulario, no solo de los expertos, sino también de las estadísticas que muestran la gravedad de la situación. En el ambiente hay un número importante de contaminantes, entre ellos el conocido como material particulado atmosférico, el cual es de interés por su impacto en la salud humana y el entorno natural. Este material particulado está definido por una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas que por sus propiedades, tanto físicas como químicas, tienen la característica de poder adentrarse en las regiones profundas del sistema respiratorio. El origen principal de estas partículas es el resultado de actividades humanas como la quema de combustibles, el tráfico vehicular y la industria. Para dar respuesta a lo que ocasiona el material particulado atmosférico está la aerobiología, que es la ciencia que tiene como propósito estudiar las partículas biológicas en suspensión como los bioaerosoles, cuya fuente principal son virus, bacterias, colonias de hongos microscópicos y protozoarios, así como también las plantas productoras de semillas, hongos generadores de esporas, fragmentos de artrópodos y restos de origen animal y vegetal, y que son las principales causas de las alergias. Los expertos en la materia proponen, para atender las consecuencias de la contaminación atmosférica, el cambio climático, entre otros, que haya un monitoreo constante de la calidad del aire, así como la elaboración de calendarios polínicos que permiten identificar los meses de mayor concentración de pólenes y esporas fúngicas alergénicas. Esto permitirá prepararse para su prevención, como el usar cubrebocas y la atención médica temprana. Para conocer más sobre el tema, te invito a leer el artículo titulado Partículas contaminantes y cambio climático, detonantes de alergias por pólenes y esporas, escrito por Brian Bustamante y Carmen Isela Ortega Rosas, publicado en la revista Elementos, número 134, año 2024. Y no olvides disfrutarlo acompañado con un sorbito de café. Nuestro invitado de hoy es el doctor Marco Antonio Mora Ramírez, que nos hablará de la importancia de los aerosoles, la contaminación y cambio climático. El doctor Marco Antonio es licenciado en física y tiene posgrado de ciencias químicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM 1. Con la licenciatura colaboró como ayudante para un proyecto de la campaña Milagro del MIT del doctor Mario Molina. Hizo estudios de posgrado en la UAM 1 y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. También hizo estancias postdoctorales aquí en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Atmósfera de la UNAM y en la Universidad de Versalles. ¿Cómo se dice eso, doctor? ¿San Quentin? Ajá, en Ibelín, en París. Ok. Ha desempeñado trabajos como subdirector de calidad del aire en la Semarnat, asesor de temas de cambio climático en el Centro Mario Molina de la Ciudad de México y profesor asociado de la Universidad de Arizona, Tucson. En los últimos años se ha desempeñado como profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Físico-Matemáticas de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y además en este tema, ¿no?, que pues ahorita todo lo que tenga que ver con el planeta nos está preocupando. Sí, la idea es platicarles un poquito, hacer conciencia del tema de cambio climático y los aerosoles. Digamos que si pudiéramos irnos ahí juntos aquí en la calle con los estudiantes y la población en general, y si les preguntamos sobre temas de cambio climático,
muy seguramente va a venir a su mente una fotografía de sequías, inundaciones, exacerbación de incendios, etcétera. Pero el otro lado de la historia, la otra parte que me parece no se ha contado y es donde la comunidad científica está trabajando muy fuerte, es el tema de los aerosoles. Vamos a traer usted un experimento, ¿no? Vamos a prepararnos para ver el experimento y lo hacemos y luego regresamos a seguir platicando. Gracias. Vamos al experimento. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es estos aparatos que tenemos? Bueno, pues estos aparatos nos sirven para ejemplificar lo que sucede en la frontera entre, por ejemplo, una ciudad donde se generan contaminantes secundarios, como el ozono, y ese ozono puede reaccionar químicamente con compuestos orgánicos volátiles, reaccionan químicamente y forman aerosoles. Entonces, lo que tenemos acá es una maquinita muy simple. Tenemos aquí una bomba para meter aquí aire, oxígeno, y aquí por una diferencia de potencial, el oxígeno molecular se rompe y produce ozono. Cuando se mezcla con oxígeno molecular, metemos el ozono aquí y, si me ayuda doctor con la naranja, podemos entonces pensar que aquí ya tenemos ozono. Tenemos esta naranjita. Y con la naranjita, pues son los compuestos orgánicos volátiles. Pedacito, ¿verdad? Por favor, doctor. Y entonces, bueno, encendemos. Inmediatamente el ozono que tenemos aquí adentro reacciona con los compuestos orgánicos volátiles de la cascarita de la naranja y se empieza a formar una neblina que son los aerosoles. Esta que está saliendo. Así es, a ver si se ve un poco mejor. Podemos hacer el zoom. A ver, doctor. Ahí está, ¿no? Se ve muy finita. Bueno, en la cámara se ve finita. Acá la vemos muy clara, pero ahí se está viendo cómo sale de arriba esta neblina que dice, ¿no? Pues ahí tenemos la reacción del ozono con lo orgánico que es la cáscara de la naranja. Así es. Y entonces, ¿qué está ejemplificando acá? Pues la formación de las partículas se pueden formar a partir de emisiones secundarias de las ciudades con emisiones de los bosques y formar neblinas. Muy bien. ¿Eso cómo nos afecta? Pues las partículas son una parte muy importante para la salud. Entonces esas partículas pues las medimos, de hecho están normadas, hay 2 normas para partículas en función de su tamaño y del tiempo que permanecemos expuestos a ellas. Entonces son importantes pues hay personas más susceptibles que otras, ¿verdad? Pero en general pues causan enfermedades respiratorias, irritación de garganta, ojos, y se asocia a un cierto número de muertes prematuras en el mundo, que no es nada despreciable. En 2020, la Organización Mundial de la Salud nos dice que hubo más o menos 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo asociadas al tema de la mala calidad del aire y en particular de este tipo de sustancias que son las partículas. Son muy finitas. Entonces lo que estábamos viendo en esta máquina era una simulación, digamos, de cómo se generan partículas a partir de lo que dice usted, el ozono, en este caso con algo orgánico, pero hay algo parecido que pasa en las ciudades. Así es, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, acá en Puebla un poco también, tenemos las emisiones de los vehículos. Estos generan óxidos de nitrógeno y después esos óxidos, en presencia de radiación solar, en particular radiación ultravioleta, pues generan ozono. El ozono es un contaminante secundario y una vez que tenemos en la atmósfera baja, en la troposfera, el ozono, pues lo que hace es reaccionar con compuestos orgánicos volátiles y formar finalmente aerosoles, partículas suspendidas en el aire. Y aquí en el experimento pues tratamos de, digamos, simular esa situación metiendo ozono en este cilindro y después con la naranja pues tenemos compuestos orgánicos volátiles que en este caso son terpenos y generamos, ya vimos cómo se produce la neblina, que son esas particulitas que están ahí flotando en el aire. ¿Y qué tan peligrosos son esas partículas que generan el ozono con los compuestos de los autos? Pues es bastante importante porque pues son causa de muertes prematuras en el mundo. Eso es a nivel de la primera capa de la atmósfera, de la capa baja donde estamos todos nosotros. Sí. Entonces es peligroso, pero también es muy importante en temas de cambio climático. ¿Por qué? Porque aquí el malo de la película pues son los gases de efecto invernadero, pero también tenemos por otra parte en la balanza los aerosoles. Entonces los aerosoles que se van a capas más altas de la atmósfera ayudan a reflejar la radiación de la Tierra, que llega a la Tierra
y enfriar finalmente el planeta, algunos de ellos. Entonces, ese es un tema importante y el asunto está en que la incertidumbre de este tipo de sustancias, de los aerosoles, en los modelos del clima es enorme. O sea, son los que No sabemos qué hacen bien. No sabemos cómo se forman, cómo producen nubes y por qué. Pues porque los aerosoles tienen muchos tamaños, doctor. Entonces, si trasladáramos, empiezan en tamaños del orden, por ejemplo, de los microbios o de los virus, y así van avanzando en tamaño, creciendo en tamaño los aerosoles, las partículas, hasta llegar, digamos, a diámetros de fracciones de un cabello humano. Si lo trasladáramos, digamos, lo rescaláramos, serían los más pequeñitos de esas partículas, que son aerosoles, serían del tamaño, por ejemplo, de un chicharito. Y así si vamos aumentando el tamaño de esas partículas, pero rescalado, tendríamos edificios de 30 pisos. Son muchas la diferencia. Entonces hay una diferencia importante. Además que reaccionan con otros elementos y se forman a partir de gases, pueden hacer. Entonces eso es lo que los hace complicados y lo que genera incertidumbre en los modelos del clima para tomarlos en cuenta justo en esos modelos, ¿no? Y aquí hay un punto, ¿no? O sea, cuando nosotros oímos la palabra aerosol, yo creo que la gente nos estamos acostumbrados a que dices aerosol y estás pensando en esto que te pones en el cabello, o sea, más bien el spray que llaman de otro modo, ¿no? Pero ya lo que estoy entendiendo, lo que está diciendo es que el aerosol son una nube de partículas en el aire. Así es. Y como dice, de distintos tamaños y precisamente como son muchos tipos, pues es difícil de entender qué pasa con ellos. Y lo más peligroso es, aparte de lo que está diciendo, es que los absorbemos, porque una vez nos dijo la doctora Frida que eso era lo que tenía el problema con el volcán, ¿no? Las cenizas volcánicas, pues es otro tipo de partículas, son de las partículas más grandecitas, y pues hemos todos sentido, sobre todo aquí en la ciudad de Puebla, también en Ciudad de México, pues el impacto de las emisiones. Son partículas relativamente grandes, son de las más grandes. Los edificios que ándele. Y pues sí, presentamos irritación en ojos, garganta, hay que protegernos, pero usando medios físicos, o sea, poniéndonos cubrebocas o una mascada, un paliacate, podremos pues mitigar un poquito los efectos, porque son partículas relativamente grandes. El problema es que a medida que las partículas se van haciendo más chiquitas, son más finas, los medios físicos que tenemos en nuestro cuerpo para bloquearlos, la mucosa, las vellosidades estas, pues no impiden que penetren en nuestro sistema. Entonces pueden llegar desde, digamos, los pulmones y quedarse ahí, pero si son más finas pueden llegar al torrente sanguíneo y pueden producir coágulos, pueden predecir muchas cosas. Ahorita se me está ocurriendo que si el humo del cigarrillo es un aerosol. Ese es otro ejemplo, doctor, ¿Sí? del humo. El humo Por eso del dice cigarrillo. que entra, se queda. Se queda. Hay un caso muy emblemático para los que nos dedicamos a estos temas, doctor, es un poco escabroso, que es el caso de unos gemelos de la India. Entonces, desde pequeños fueron separados y uno se quedó viviendo en Nueva Delhi, que es una ciudad súper contaminada, muy grande. Es casi todo el tiempo el aire es de color marrón. Y del otro lado tenemos al otro hermano gemelo que se fue a vivir al norte, a una región alpina, en una región que se llama Pradesh. Entonces ahí estuvieron como 20 años cada uno en su lugar y después por alguna razón se reúnen y lamentablemente pues fallecen. Y de alguna manera, no sé cómo, les hacen un estudio y creo que iban a donar órganos, algo así, y entonces se ven los pulmones. Y el pulmón del gemelo que vivió en la zona alpina pues es del color normal, gris, rosáceo, y el otro está como si hubiera sido un fumador, cuando ninguno de los dos fumó, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? La cantidad de partículas que se quedan en los pulmones. Y ahorita que dijo de que el aire era café, me acordé que apenas estaba viendo un atardecer acá en Puebla, un atardecer muy romántico. Dice, pero de repente dices, ¿y por qué se está viendo color ácido? Sí. La luz, ¿por qué se está viendo así tan rara, no? Sí. Pues dentro de las partículas también de las más grandecitas, pues tenemos esas partículas de color café y hay unas partículas más oscuras que son como el hollín. Ese es el carbono negro. El fenómeno que usted describe, pues son los atardeceres bellísimos, ¿no? Que tenemos acá en Puebla, que tienen ahí en Mazatlán, en Tucson. Es muy bello, pues se da por el fenómeno, ¿no? De esto de la dispersión de la luz. Pero justamente ese color café o negro es lo que hace que estos elementos, cuando estén en capas superiores de la atmósfera y se depositen, por ejemplo, en los hielos, le cambia el color tan blanco que tienen los hielos, lo vuelve un poco más opaco, entonces ya no reflejan la radiación igual y contribuyen al calentamiento global, doctor. Ya me espanto, mejor lo voy a dejar ir.
que ya está muy sustoso eso. Ajá. Pero bueno, de todo le voy a pedir de favor que nos diga dónde lo pueden encontrar, si tiene un contacto o algo para que le pregunten si tienen alguna duda, si quieren ir a ver más de cerca el experimento. ¿Tiene usted algún contacto? ¿Lo pueden buscar en algún lado? Claro que sí, doctor, pues estamos en la Facultad de Ciencias Químicas. Llevamos ahí ya un tiempo, pero sobre todo me van a encontrar dentro de un mes más o menos en las calles de la ciudad de Puebla, porque vamos a hacer una campaña de monitoreo de partículas asociadas, las partículas que usted comentaba de que generan los vehículos, con la resuspensión, el polvo que levantan los vehículos cuando van transitando, y vamos a hacer una campaña de eso, y ahí me gustaría mucho que se acercaran con nosotros. De hecho, esto lo voy a invitar para una segunda parte de la entrevista, precisamente para que nos explique si esto de estar revisando los autos, hacer la verificación, también, ¿verdad? ¿Funciona o no funciona? ¿No? Okay, pero no doctor. respondo ahorita porque bueno, dejamos para la segunda parte. Ok. Muy bueno, doctor, pues ahora le invito a la cápsula que preparó Jesús sobre cómo cuidar el planeta según la ciencia. Ok, pues vamos si a es verla. cierto, ¿no? Gracias. Sí. Recicla tus plásticos, cambia tus focos, ahorra agua, son solo algunas de las cosas que nos han dicho que debemos hacer como personas para tratar de frenar el calentamiento global. Si bien estas acciones nos dan una idea de lo que debemos de hacer, ¿cuáles son las acciones de alto impacto que debemos realizar para frenar el calentamiento global según la ciencia? Mi nombre es Jesús Guti y el día de hoy hablaremos sobre acciones para detener el calentamiento global, reduciendo tu huella de carbono. Hace algunos años fue publicada una noticia en la página de la revista Science llamada "La mejor manera de reducir tu huella de carbono es una que el gobierno no te está contando", donde nos habla sobre un artículo escrito por Seth Wines y Kimberly Nicholas, donde se encargaron de revisar 39 estudios, informes gubernamentales y programas encontrados en Internet sobre opciones de estilos de vida individuales que podrían reducir significativamente tu huella de carbono. Estas acciones van mucho más allá de llevar nuestra bolsa de tela al supermercado, y su adopción puede reducir varias toneladas de dióxido de carbono o CO2 al ambiente. Estas acciones deben tomarse como invitaciones y no como imposiciones personales. La primera acción es tener menos hijos. Según el artículo, esta acción podría reducir hasta 58 toneladas al año de CO2 al ambiente, no solo reduciendo la cantidad de emisiones directas, sino también las emisiones futuras de toda una descendencia. Como segunda acción es vivir sin coche. Si bien en algunos casos es completamente necesario, encontramos ejemplos de cómo se usa el coche para ir a la tienda de la esquina o hasta para pasear al perro por la ventanilla. Adoptar esta medida evitaría alrededor de 2.4 toneladas de dióxido de carbono por año. Vale la pena considerar otras alternativas como el transporte público, la bicicleta o simplemente caminar. Una tercera acción es evitar los viajes en avión, especialmente los transatlánticos. Esto nos podría ayudar a evitar lanzar alrededor de 1.6 toneladas de CO2 por vuelo. Hay creadores de contenido que suelen viajar constantemente para generar material en su canal y por ende monetizar, pero indirectamente causan un gran impacto al medio ambiente. También se hicieron populares los memes de Taylor Swift por el uso de su avión. Tan solo consideremos volar con menos frecuencia. Una acción más es adoptar una dieta basada en plantas. Esto podría reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono en casi 1 tonelada. Reducir el consumo de carne tiene un gran impacto positivo, no solo en el ambiente, sino también en nuestra salud. Muchas acciones comunes recomendadas, como reciclar o cambiar los focos de nuestras casas, aunque útiles, son significativamente menos efectivas que las mencionadas anteriormente. Por ejemplo, el reciclaje es 4 veces menos efectivo que una dieta basada en plantas, y cambiar los focos es 8 veces menos efectivo. Para cerrar, es crucial que como individuos tomemos decisiones informadas y prioricemos las acciones que realmente hacen una diferencia significativa. Cambios grandes y pequeños en nuestro estilo de vida pueden contribuir enormemente a la mitigación del calentamiento global. Educar a las nuevas generaciones y ajustar las políticas gubernamentales para reflejar estas recomendaciones de alto impacto también es esencial para lograr un cambio sistémico. Espero escucharlos pronto. Hasta entonces. Ya nos vamos, pero no te olvides de visitarnos en Facebook, donde nos encuentras como Es Ciencia. Compartimos contenidos de ciencia y tecnología, así como invitaciones a eventos relacionados.
También puedes ver nuestros programas completos en el YouTube de TV UAP. En nuestra página hemos rifado este robot evasor de obstáculos, y el ganador fue David Juárez Domínguez. Participó con el comentario: el episodio que más me ha gustado es donde hablan del cyberpunk con Axel Liman Muñiz y Néstor Andrés Cortés Cuellar, porque hablan de lo que se ha estado haciendo en México en este género literario, específicamente en Puebla, dando datos de los creadores y sus obras. Bueno, se va a llevar este robot. Felicidades, David. Nos vamos, pero te recomiendo dar amor y cuidado a nuestro planeta. Recuerda que es el único que tenemos. Hasta la próxima.